El cielo sobre Santa Cecilia de las Flores, un pequeño pueblo acurrucado entre las colinas ocres de Oaxaca, parecía teñido de un gris plomizo, como si la naturaleza misma compartiera la pesada carga que oprimía el joven corazón de Xóchitl. Estaba sentada a la orilla del arroyo seco que serpenteaba detrás de su humilde casa de adobe, la mirada perdida en el lecho de piedras pulidas que brillaban débilmente bajo un sol velado por las nubes. A sus 20 años, debería estar vibrando con la energía y la libertad de la juventud, persiguiendo sueños coloridos como los bordados de su blusa, pero aquel día el mundo se sentía como una jaula que encogía su alma a cada instante. ¿De verdad tengo que hacerlo?, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro que el viento juguetón arrebató y enredó en su larga trenza negra. Hundió el rostro entre las rodillas, un gesto inútil para contener las lágrimas que ya quemaban en las comisuras de sus ojos. Un torbellino de pensamientos oscuros se arremolinaba en su mente, robándole el aliento. Desde el día anterior, las palabras de su padre, Mateo, resonaban en sus oídos como un eco incesante, un decreto irrevocable. Te casarás con don Alejandro Villarreal. No tenemos otra opción. Su dinero salvará a esta familia, salvará a tu madre. Ya eres una mujer, Xóchitl. Es hora de que cumplas con tu deber. Recordaba con una claridad dolorosa cómo el rostro curtido de su padre se había enrojecido de ira cuando ella había intentado protestar, su voz temblorosa apenas un hilo. ¿No tienes sentido de la responsabilidad? ¿Acaso quieres ver a tu madre consumirse sin sus medicinas? ¿Quieres que esta casa se nos caiga encima? He trabajado toda mi vida bajo este sol inclemente y no permitiré que todo se pierda por los caprichos de una niña. Mateo era un hombre endurecido por la tierra y la necesidad, un hombre cuya voluntad era tan inflexible como las piedras del campo. Desde que su esposa, Elena, había caído enferma, una dolencia que los curanderos del pueblo no podían nombrar y los médicos de la ciudad cobraban una fortuna por tratar, el peso económico había aplastado a la familia. Su pequeña casa, con sus paredes de adobe agrietado y el techo de lámina que amenazaba con ceder, era un testimonio silencioso de su desesperación. Y Mateo, en su angustia, había encontrado una solución rápida y brutal: casar a su única hija con don Alejandro, un terrateniente inmensamente rico de 65 años. ¿Por qué yo?, se lamentaba Xóchitl en silencio. Don Alejandro era una figura legendaria y temida en la región. Un hombre de negocios exitoso que poseía vastas extensiones de tierra y propiedades en la capital, pero cuya vida había sido truncada hacía años. Un derrame cerebral lo había dejado paralizado de la cintura para abajo, confinado a una silla de ruedas y dependiente de otros para las tareas más simples. A pesar de su fortuna, rara vez se le veía. Vivía recluido en su imponente hacienda, la soledad, en las afueras del pueblo, lejos del bullicio y las miradas curiosas. Los habitantes de Santa Cecilia hablaban de él con una mezcla de lástima y temor. Algunos decían que la amargura lo había convertido en un hombre frío y déspota, otros susurraban que simplemente estaba roto por la soledad. Para Xóchitl, él no era más que un anciano solitario, un hombre cuya vida parecía desprovista de amor y alegría. ¿Cómo podría ser feliz con un hombre así?, pensó, imaginándose atrapada en los muros silenciosos de esa enorme hacienda, un fantasma más entre los ecos de una vida que no era la suya, sin amigos, sin libertad, sin la posibilidad de perseguir sus propios sueños sencillos. Cerró los ojos con fuerza, tratando de visualizar las consecuencias de una negativa. Su familia se hundiría aún más en la miseria. Su madre, Elena, cuyo rostro se volvía más pálido cada día, se quedaría sin sus medicamentos. La casa podría finalmente derrumbarse. Pero si aceptaba, ¿realmente estaría salvando a su familia, o simplemente se convertiría en otra víctima, un sacrificio en el altar de la desesperación de su padre? En el fondo de su corazón, Xóchitl albergaba sueños simples. Quería ser maestra, enseñar a los niños del pueblo a leer las historias que ella tanto amaba. Quería casarse con alguien a quien amara, un joven de su edad con quien pudiera construir un futuro ladrillo a ladrillo, compartir risas y criar a sus hijos bajo el mismo cielo azul. Pero ese futuro parecía ahora tan inalcanzable como las estrellas. Quizás este es mi destino, murmuró finalmente, una resignación amarga asentándose en su pecho. Aunque su alma se rebelaba, sabía que el sacrificio era una parte intrínseca de la vida que le había tocado.
Se levantó, sacudió el polvo de su falda y caminó de regreso a la pequeña casa. Encontró a su padre sentado en el porche, la mirada fija en el horizonte. «Lo haré, papá», dijo, su voz carente de emoción. Mateo asintió, sin mirarla, una mezcla de alivio y culpa cruzando fugazmente por su rostro. «Me casaré con él». La boda se celebró sin pompa ni alegría. Fue una ceremonia civil, rápida y austera, en el despacho principal de la hacienda. Xóchitl llevaba un sencillo vestido blanco que su madre había cosido con manos temblorosas. Don Alejandro, sentado en su silla de ruedas de caoba y cuero, vestía un traje oscuro que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Durante el breve intercambio de votos, Xóchitl apenas levantó la vista del suelo de baldosas frías. Sentía las miradas de su padre, de su madre llorosa y de la severa ama de llaves, Isabela, como agujas sobre su piel. Cuando el juez los declaró marido y mujer, un silencio denso y pesado llenó la habitación. No hubo un beso, solo un leve asentimiento por parte de don Alejandro, cuyos ojos, de un gris penetrante, la observaron con una intensidad que la hizo estremecerse. La primera noche fue la más larga de su vida. La habían conducido a una opulenta habitación, mucho más grande que toda su casa. La cama con dosel, las cortinas de terciopelo y los muebles de madera oscura la hacían sentir pequeña e insignificante. Don Alejandro fue llevado a su propia habitación en el otro extremo del pasillo por un corpulento enfermero. Xóchitl se quedó sola, rodeada de un lujo que le resultaba ajeno y opresivo. No durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la luna plateada bañar los campos de agaves que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El llanto que había contenido durante semanas finalmente brotó, silencioso y desolador. Lloró por la juventud que le habían robado, por los sueños rotos y por el futuro incierto que se extendía ante ella como un desierto. En medio de su desesperación, un pensamiento rebelde se abrió paso. Huir. Podía escabullirse en la oscuridad, volver a su pueblo y desde allí, desaparecer. La idea le dio un fugaz soplo de esperanza. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó y empezó a buscar en su pequeño baúl, donde había guardado sus escasas pertenencias. Buscaba el dinero que había ahorrado de la venta de sus bordados, una suma miserable pero que podría llevarla a la siguiente ciudad. Mientras revolvía la ropa, sus dedos tropezaron con una pequeña caja de madera que su madre le había dado justo antes de irse, diciendo que contenía recuerdos importantes. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, junto a una estampa de la Virgen de Guadalupe y una foto descolorida de sus padres, encontró un fajo de cartas viejas y algunos documentos. Una de las cartas era de su madre, escrita hacía varios años a una tía lejana. Con los ojos nublados por las lágrimas, Xóchitl comenzó a leer. La caligrafía de su madre era elegante, pero las palabras contaban una historia de desesperación. Hablaba de una sequía terrible que había arruinado la cosecha, de cómo Mateo había enfermado gravemente y de cómo estaban a punto de perder su tierra. Y entonces, leyó la frase que lo cambió todo: si no fuera por la bondad de don Alejandro, no sé qué habría sido de nosotros. Nos prestó el dinero sin pedir nada a cambio, solo la promesa de que se lo devolveríamos cuando pudiéramos. Ha pagado las medicinas de Mateo desde entonces. Le debemos no solo dinero, sino la vida misma. Xóchitl se quedó paralizada, la carta temblando en su mano. Rebuscó entre los demás papeles y encontró recibos de pagos médicos, todos firmados por la administración de la Hacienda Villarreal. Don Alejandro no era solo un viejo rico que había comprado una esposa, era el benefactor anónimo que había mantenido a flote a su familia durante años. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. El plan de escape se desvaneció, reemplazado por un peso aún mayor, una deuda de gratitud. ¿Cómo podría huir y abandonar al hombre que había salvado a su padre? ¿Cómo podría ignorar la responsabilidad que ahora sentía, no solo hacia su familia, sino también hacia él? Finalmente, tomó una decisión. Se quedaría. No por la orden de su padre, ni por el miedo a la pobreza, sino por un sentido del honor que no sabía que poseía. Pero la decisión no le trajo paz. Se sentía como un pájaro cuya jaula se había hecho de oro, pero seguía siendo una jaula. Lo haré,
se susurró a sí misma en la oscuridad de la habitación, la voz firme esta vez. Cumpliré con mi deber. Pero nunca seré feliz aquí. En su corazón, hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría a este matrimonio. Encontraría una manera de honrar su compromiso sin perderse a sí misma en el proceso. Aunque no estaba segura de poder llegar a amar a don Alejandro como un esposo, al menos trataría de entender al hombre detrás de la silla de ruedas y la fortuna. Esperaba, con una pizca de fe, que su sacrificio trajera algo más que la salvación económica de su familia. Quizás, solo quizás, podría encontrar un propósito en aquella vida que no había elegido. Los primeros días en la hacienda fueron un ejercicio de silencios incómodos y rutinas desconocidas. Xóchitl se sentía como una extraña en su propia vida, vagando por los pasillos de piedra como un alma en pena. El lujo que la rodeaba, los jarrones de Talavera, las pesadas cortinas de brocado, los cuadros de paisajes mexicanos, la hacía sentir aún más vacía. Era como un pájaro en una jaula de oro, prisionera de una opulencia que no deseaba. No sabía cómo comportarse frente a su esposo, un hombre de pocas palabras y mirada enigmática. Don Alejandro pasaba la mayor parte del día en su enorme biblioteca, un santuario lleno del olor a cuero viejo y papel. Estaba siempre rodeado de libros gruesos sobre filosofía, historia prehispánica y poesía. A veces, escribía en un viejo cuaderno de cuero con una concentración tan intensa que parecía ajeno al mundo. Xóchitl intentaba no molestarlo, pero su curiosidad crecía con cada día que pasaba. ¿Qué buscaba en esas páginas polvorientas? Un día, mientras le servía una taza de té, lo observó absorto en un libro de poemas de Octavio Paz. Notó la expresión de su rostro, no era de simple lectura, sino de profunda comunión. Era como si estuviera descifrando los grandes misterios de la vida entre esas líneas. Había algo en su mirada que le hizo sentir que aquel hombre guardaba secretos mucho más profundos que los muros de su hacienda. Además de su afición por la lectura, don Alejandro tenía otra costumbre peculiar. Cada mañana, mucho antes del amanecer, su enfermero lo llevaba al gran ventanal del salón que daba al este. Allí permanecía en su silla de ruedas, inmóvil, observando cómo el sol teñía de rosa y naranja el horizonte, iluminando los picos distantes de la sierra. Xóchitl, desde la distancia, lo observaba en silencio. Parecía un ritual sagrado, una meditación solitaria en la que se conectaba con algo más grande que él mismo. Se preguntaba qué pensamientos cruzarían su mente en esos momentos de quietud, qué anhelos ocultaría su corazón. Impulsada por una mezcla de aburrimiento y curiosidad, Xóchitl decidió explorar la vasta hacienda. Hasta ahora, solo había transitado por las áreas comunes, el comedor, la sala, la cocina y su propia habitación. Un día, mientras caminaba por el largo corredor del segundo piso, descubrió una pequeña puerta de madera escondida detrás de una pesada cortina de terciopelo. Parecía cerrada y olvidada. La curiosidad venció a su timidez. Giró el pomo y, para su sorpresa, la puerta se abrió con un leve quejido. Detrás, una estrecha escalera de caracol ascendía hacia el desván. Con el corazón latiéndole con una extraña excitación, subió los escalones polvorientos. El ático era un espacio oscuro y silencioso, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos. Pero en un rincón, un tenue rayo de luz se filtraba por una pequeña claraboya, iluminando algo que la dejó sin aliento, una habitación secreta. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, documentos antiguos y objetos personales que claramente pertenecían a don Alejandro. En un lugar de honor, había varios retratos de una mujer hermosa de sonrisa radiante, que Xóchitl supuso era su difunta esposa. En otras fotos, aparecía un don Alejandro joven y vibrante, con un cuerpo fuerte y una sonrisa cálida que apenas podía reconocer. Vestía como un charro, montando a caballo con una confianza y alegría que contrastaban dolorosamente con el hombre que era ahora. En una esquina había un pequeño baúl de madera abierto. Dentro, encontró cartas atadas con cintas de seda y varios recortes de periódico amarillentos. Empezó a leer. Las cartas eran de amor, apasionadas y tiernas, escritas entre él y su esposa, Sofía. Los recortes de periódico contaban la historia de la tragedia,
Un terrible accidente automovilístico que le había arrebatado la vida a Sofía años atrás. Otro artículo detallaba cómo, poco después, el dolor y el estrés habían provocado el derrame cerebral que lo dejó postrado. Pero fue un pequeño diario de Sofía lo que más la impactó. En él, describía a su esposo no como un hombre de negocios implacable, sino como un alma generosa y compasiva, un hombre que financiaba en secreto la escuela del pueblo y ayudaba a las familias necesitadas sin esperar reconocimiento. Xóchitl se sentó en el suelo polvoriento, abrumada. El hombre que el pueblo temía, el anciano frío con el que se había casado por obligación, era en realidad un ser de profunda bondad, devastado por la pérdida. Detrás de su fachada distante y su cuerpo debilitado, había un corazón que había amado inmensamente y sufrido de igual manera. Después de ese descubrimiento, su percepción de don Alejandro cambió por completo. Ya no lo veía como su carcelero, sino como un alma herida que necesitaba compañía. Empezó a buscar su conversación, a preguntarle sobre los libros que leía. Una noche, durante la cena, se atrevió a preguntarle por qué se refugiaba en la filosofía y la historia. Don Alejandro la miró, y por primera vez, vio un destello de calidez en sus ojos grises. Porque en la sabiduría de los antiguos, respondió con su voz grave y pausada, aprendí que la verdadera riqueza no se mide en tierras ni en pesos. La verdadera felicidad se encuentra en la conexión con los demás, en la bondad y en la paz interior. Xóchitl se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Sentía que acababa de vislumbrar el alma de un hombre que, a pesar de haberlo perdido casi todo, había encontrado una riqueza mucho más profunda. Poco a poco, el ambiente en la hacienda comenzó a cambiar. Sus conversaciones se hicieron más largas y frecuentes. Hablaban de todo, de los poetas mexicanos, de las estrellas, de los sueños que ella aún albergaba en secreto. Don Alejandro se convirtió en su mentor, animándola a leer, a aprender, a no dejar que su mente se apagara entre esos muros. No te pedí que me amaras, Xóchitl, le dijo una tarde, mientras observaban la lluvia caer en el patio. Solo esperaba encontrar una compañera, alguien con quien compartir el silencio. Pero espero que algún día puedas encontrar un significado más profundo en todo esto. Esas palabras resonaron en ella. Comprendió que, aunque este matrimonio había comenzado por la fuerza, ella tenía el poder de elegir cómo vivirlo. Empezó a ver más allá de las apariencias, a valorar la sabiduría, la paciencia y la bondad por encima de la juventud o la fuerza física. Los días en la hacienda seguían pasando, y la relación entre Xóchitl y don Alejandro se volvía cada vez más cálida, tejiéndose con hilos de respeto y afecto mutuo. Sin embargo, había algo que todavía la inquietaba, una pequeña extrañeza que había notado en el comportamiento de su esposo. Aunque siempre usaba la silla de ruedas, a veces, cuando creía que nadie lo observaba, hacía pequeños movimientos que parecían inconsistentes con una parálisis total. Un día, lo vio estirar un brazo con una agilidad sorprendente para alcanzar un libro en un estante alto. Otra vez, lo observó cambiar de posición en su silla, un ligero ajuste de su torso que debería haber requerido ayuda. Lo habré imaginado, pensaba, tratando de descartar la idea. Pero cuanto más observaba, más se convencía de que había algo que no encajaba. La duda se instaló en su mente. ¿Había algo más que don Alejandro le estuviera ocultando? Una tarde, mientras él dormitaba en la biblioteca, la luz del sol poniente bañando la habitación en tonos dorados, Xóchitl decidió seguir su instinto. Se acercó a la silla de ruedas con el corazón latiéndole con fuerza. Había notado un pequeño panel de control discretamente instalado en el reposabrazos, casi invisible. Con manos temblorosas, lo examinó. Parecía un mecanismo de control electrónico. Dudó un momento, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Presionó un pequeño botón oculto. Con un suave zumbido, los seguros de las ruedas se liberaron y los soportes para las piernas se retrajeron. El movimiento repentino despertó a don Alejandro. Abrió los ojos y la miró, su expresión indescifrable. «Xóchitl, ¿qué haces?», preguntó, su voz tranquila. «Quiero la verdad», respondió ella, su voz temblando pero firme. Usted puede moverse, ¿verdad? No está completamente paralizado». Un largo silencio se extendió entre ellos.
Don Alejandro la observó fijamente, y luego, con un profundo suspiro que pareció liberar el peso de años, asintió lentamente. Con un esfuerzo visible, apoyó las manos en los reposabrazos y, para el absoluto asombro de Xóchitl, se puso de pie. Sus piernas temblaban por la falta de uso, pero se mantuvo erguido, alto e imponente. No, dijo él. No como todos creen. El derrame fue real, y me dejó muy débil. Durante años, apenas podía moverme. Pero con el tiempo y mucha terapia en secreto, recuperé parte de la movilidad. Puedo caminar distancias cortas, con dificultad. La silla se convirtió en un refugio. Un escudo contra la lástima del mundo y la codicia de quienes solo veían mi fortuna. Xóchitl lo miraba, sin palabras, una tormenta de emociones azotando su interior. Rabia, confusión, y una extraña punzada de compasión. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué engañarme a mí también? Porque no quería una enfermera, Xóchitl. No quería a alguien que se casara conmigo por lástima o por deber. Quería una compañera. Quería a alguien que pudiera ver más allá de mi dinero y mi supuesta invalidez. Tu padre te eligió por desesperación, pero yo te acepté porque vi algo en tus ojos, una fuerza y una inteligencia que la vida aún no había apagado. Esperaba que, con el tiempo, pudieras conocerme por quien soy realmente, no por el viejo lisiado que todos ven. Sus palabras la desarmaron. La ira se disipó, reemplazada por una profunda comprensión. Vio ante ella no a un mentiroso, sino a un hombre profundamente solo, que había construido una fortaleza alrededor de su dolor. Vio a un ser humano frágil, anhelando una conexión genuina en un mundo que lo había juzgado por sus desgracias y su riqueza. Después de esa revelación, todo cambió. Empezaron a verse de una manera completamente nueva. Él comenzó a caminar un poco cada día, apoyándose en ella, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ella se dio cuenta de que detrás de toda su riqueza, don Alejandro era un hombre que había sufrido inmensamente. Este matrimonio comenzó con una mentira y una obligación, le dijo Xóchitl una noche, mientras estaban sentados juntos en el patio, bajo un cielo estrellado. Pero estoy empezando a darme cuenta de que el amor verdadero no se trata de apariencias o edad. Se trata de apoyarse mutuamente, de aprender y crecer juntos. Don Alejandro tomó su mano, sus dedos cálidos y fuertes. Estoy feliz de escuchar eso, Xóchitl. Quizás no comenzamos esta historia con amor, pero estoy seguro de que podemos encontrarlo en el camino. Semanas después, su familia vino de visita. Su padre, Mateo, al ver la opulencia de la hacienda, no tardó en pedir más dinero, con pretextos cada vez más absurdos. Pero esta vez, Xóchitl fue diferente. Se interpuso, firme y serena. Don Alejandro ya ha hecho más que suficiente por nosotros, papá. Le debemos gratitud, no una deuda interminable. Mateo la miró, estupefacto. No reconoció a la hija sumisa que había enviado a ese matrimonio. Vio a una mujer. En ese momento, para sorpresa de todos, don Alejandro se levantó lentamente de su silla. Mateo y su madre se quedaron boquiabiertos. Su hija, dijo don Alejandro, su voz resonando con una nueva autoridad, ya no es una niña a la que pueden manipular. Es mi esposa, y la dueña de esta casa. Y yo soy un hombre que elige cómo y a quién ayudar. Nuestra generosidad ha terminado. La familia de Xóchitl se marchó en un silencio atónito, dejando tras de sí una nueva era para la pareja. Libres de mentiras y obligaciones externas, comenzaron a construir un futuro juntos. Xóchitl descubrió que amaba al hombre sabio, amable y resistente que se había escondido detrás de una fachada de fragilidad. Y él encontró en ella la alegría y el propósito que creía haber perdido para siempre. El amor había florecido en el lugar más inesperado, no nacido de la pasión juvenil, sino de la comprensión, el respeto y la compañía sincera. Un amor que demostraba que las verdaderas conexiones del alma no entienden de edad, circunstancias o apariencias. Pasaron los años. Sentada junto al estanque de lirios en el jardín de la hacienda, Xóchitl contemplaba el reflejo del sol poniente en el agua tranquila.
El aire fresco de la tarde traía consigo el aroma de las bugambillas y el jazmín, una paz que nunca hubiera imaginado en aquellos días oscuros de su juventud. El viaje de su vida había sido un camino sinuoso, desde la joven asustada obligada a un matrimonio sin amor, hasta la mujer plena y serena que era ahora, esposa y compañera de un hombre al que amaba con una profundidad serena y verdadera. Se había casado con un anciano por deber y había encontrado, inesperadamente, el amor y el respeto que siempre había anhelado. El amor llega de formas misteriosas, susurró, una leve sonrisa dibujada en sus labios. Se dio cuenta de que el amor verdadero rara vez se presenta como en los cuentos de hadas. A veces, debe cultivarse con paciencia y comprensión, floreciendo a través de las pruebas de la vida. Detrás de ella, don Alejandro se acercaba, caminando ahora con la ayuda de un elegante bastón de madera. Ya no usaba la silla de ruedas, excepto en los días de mayor fatiga. El hombre que antes parecía distante y consumido por la amargura, ahora irradiaba una calidez y una ligereza que iluminaban su rostro. ¿En qué piensas, mi vida?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio. En nada y en todo, respondió ella, girándose para mirarlo. Solo. Estoy agradecida. Don Alejandro sonrió, sus ojos grises brillando con ternura. Ambos lo estamos, Xóchitl. Le diste un nuevo significado a mi vida cuando yo creía que ya no tenía ninguno. Juntos, habían transformado no solo sus vidas, sino también el pequeño pueblo de Santa Cecilia de las Flores. Con la fortuna de don Alejandro, crearon una fundación. Construyeron una nueva escuela, donde Xóchitl a veces daba clases voluntarias, y una pequeña clínica para atender a los enfermos, asegurándose de que nadie tuviera que vender el futuro de sus hijos para pagar por medicinas, como casi le ocurrió a su propia familia. Para ellos, esa era la verdadera riqueza, contribuir al mundo, no solo para su propio beneficio, sino para el de los demás. Hemos pasado por mucho, dijo don Alejandro una noche, mientras estaban sentados en la biblioteca, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Xóchitl asintió, su cabeza apoyada en su hombro. Sí. Y todavía tenemos muchas historias que escribir juntos. Semanas después, Xóchitl escribió una carta, no para enviarla, sino para guardarla. Quería recordarse a sí misma las lecciones que había aprendido. En ella escribió, el amor verdadero no siempre es un regalo fácil. A veces, hay que buscarlo en caminos tortuosos, a través de lágrimas y sacrificios. Pero si somos pacientes y abrimos el corazón, encontramos su verdadero significado. Un amor que no se trata de uno mismo, sino de cómo podemos hacer mejor la vida del otro. Guardó la carta en el pequeño baúl de madera en el desván, junto a los recuerdos de Sofía, uniendo el pasado y el presente. Bajo el cielo nocturno salpicado de estrellas, Xóchitl y don Alejandro a menudo se sentaban en el patio, tomados de la mano, disfrutando de la compañía silenciosa que se había convertido en su mayor tesoro. Ya no estaban solos. Habían encontrado el amor más auténtico, uno que no nació de la obligación, sino de la comprensión, la sinceridad y el compañerismo. Un amor que les enseñó que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que se recibe, sino en lo que se da, y que incluso en el invierno de la vida,